¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver acá los saludos de los jóvenes. Los saludos de los jóvenes, siempre importante. A ver, ahí está el saludo de Fernanda. Buenos días, Fernanda. Camila, Luis, Gabriela, Jean Paul, Gabriel, buenos días. Renata, Aarón, Antonella, Shirley, ¿cómo se encuentran? Buenos días, buenos días. Saludos a todos los jóvenes. El día de hoy nos toca estudiar todo lo relacionado a la crisis del Imperio Español, ¿ya? También vamos a ver, claro, hoy día vamos a ampliar, ¿no? La semana pasada lo mencionamos algo resumido, pero esta semana nos toca estudiarlo con detalle, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a estudiar la crisis del Imperio Español, vamos a hablar con más detalle de los precursores, vamos a hablar de las juntas de gobierno en América. Entonces, esto es el preámbulo a la guerra de independencia de don José de San Martín, ¿verdad? Y Simón Bolívar. Entonces, para empezar, vamos a ir de inmediato ya a las diapositivas. ¿Sí? Vamos a las diapositivas. Permíteme un instante para poder compartir y comenzamos con fuerza. A ver, ahí va. Latito, ahí lo tienes. Correcto. Veamos. Crisis del Imperio Español, ¿ya? La crisis en el Imperio Español. ¿Cómo es esto? Bueno, te voy a recordar. Bueno, disculpen mis queridos amigos, saludos a Débora, Andrea, Ángela, Alison, Camila y a todos, también al administrador Alisec, a todos, saludos en general. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. No sé si tú recuerdas, esto se estudia tanto en Historia Universal como Historia del Perú, ¿no? Tanto en Historia Universal como Historia del Perú se estudia lo siguiente, la invasión napoleónica a España. ¿Qué consecuencias tendría esto? Resulta que el Imperio Español, atención, el Imperio Español va a pasar serios aprietos. ¿Pero por qué? Porque el Imperio Español va a perder su libertad, su autonomía. Resulta que cuando Napoleón Bonaparte estaba en su apogeo, ¿sí o no? Cuando Napoleón Bonaparte estaba en su apogeo, quería expandirse por gran parte de Europa. Claro, es la etapa de las guerras napoleónicas, ¿sí o no? Seguramente has escuchado hablar de esto. Napoleón invade España, pero a ver, vamos a ver un instante esta situación. Resulta que España era gobernada por quién en ese momento. No sé si usted recuerda, eh, a ver, yo le voy a hacer recordar cuando Carlos IV gobernaba España, Carlos IV, y de repente ocurre el motín de Aranjuez. ¿Tú te acuerdas esas circunstancias o te cuento? ¿Te acuerdas algo de cuando Carlos IV gobernaba y ocurrió el motín de Aranjuez? No sé si recuerdas. Más o menos. Bueno, no hay problema, yo te voy a contar. Mira, más o menos así, ¿ya? Resulta que Napoleón había decretado un bloqueo continental. La idea era contra Inglaterra, pues, ¿no? Un bloqueo continental. Entonces, se supone que los países europeos debían acatar ese bloqueo, debían acatarlo. Pero resulta que Portugal fue uno de los países que no acató el bloqueo. Claro, como Francia o como Napoleón tenía como rival a Inglaterra, el objetivo era bloquearlo comercialmente.
Pero la pregunta es, ¿todos acataron este bloqueo? La respuesta es no. Cuando Napoleón quiso emprender una campaña contra Portugal, había dos maneras, ¿no? Podía hacerlo de forma marítima o de forma terrestre. De forma marítima podía ser complicado porque de hecho Portugal iba a tener el respaldo de los ingleses y Napoleón cuando enfrentaba a los ingleses no le iba muy bien. O sea, en términos navales, en términos marítimos. ¿Qué crees que se le ocurrió a Napoleón? Napoleón dijo, para entrar a Portugal puedo pasar por España. Entonces, ¿cómo podría ser la ruta? De Francia a España y de España a Portugal. O sea que lo podía hacer de forma terrestre. ¿Está bien? Entonces, para eso Napoleón habló con el rey Carlos IV. Carlos IV de España y Napoleón llegaron a un acuerdo, el famoso Tratado de Fontainebleau, ¿no? Más o menos. Y Napoleón o las tropas francesas ingresan a territorio español con dirección a Portugal. ¿Está bien o no? La pregunta es, ¿cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo? El pueblo español estaba indignado, muy indignado. ¿Por qué? Porque consideraban que en la práctica ya los franceses los habían invadido. ¿Qué? Claro, estaban muy, muy indignados por esta situación. ¿Qué crees? El pueblo presionó y eso se conoce como el motín de Aranjuez. El pueblo sale a las calles, hablo del pueblo español, y protesta contra su rey. Piden la abdicación o la renuncia del rey Carlos IV. En el motín de Aranjuez, el pueblo español exige que el rey abdique, o sea, que renuncie. Tanta fue la presión popular que Carlos IV se vio obligado a renunciar, o sea, abdicación. ¿Está bien o no? Y entonces, con la abdicación de Carlos IV, quien va a tomar el poder es el príncipe de Asturias, Fernando VII. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, deja el poder Carlos IV y toma el poder Fernando VII. Ya está. Pero esta situación de inestabilidad en el Imperio Español va a provocar las ambiciones de Napoleón. Napoleón se dio cuenta lo inestable que era el Imperio Español. Ahora con el nuevo gobernante, el príncipe, Napoleón ve una gran oportunidad. Napoleón ordena desplazar sus tropas, ahora sí, pero con fines de invasión, y capturan tanto a Carlos IV como a Fernando VII. Los capturan. Claro. Entonces ahora Napoleón hace que en Bayona, Francia, hace que abdiquen, pues, la abdicación de Bayona. Con esa abdicación o renuncia de Fernando VII, bueno, ¿qué le quedaba, no? Si estaba presionado por Napoleón. ¿Te das cuenta? O sea, la presión era fuerte. Entonces, Fernando VII fue tomado prisionero cautivo y prácticamente fue obligado a renunciar por Napoleón. ¿Cuál es el objetivo de Napoleón? Ponerlo a su hermano José I. Él es José Bonaparte, ¿ya? Él es José Bonaparte o José I. Él asume el trono español. Incluso Napoleón hace una constitución en Bayona. Muchos le llaman a esto la farsa de Bayona, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque Napoleón lo que ha hecho es aparentar que el mismo rey de España ha abdicado voluntariamente, pero eso no fue así. Prácticamente fue obligado a renunciar para que Napoleón pueda poner a su hermano José I, al que, ¿te acuerdas tú cómo le llamaban? ¿Cómo le decían? ¿Te acuerdas?
¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién me dice? Ahí está. Excelente, Fabiola, José, María Luisa, Shirley, Renata. Gracias. Ya está. Muy bien. Entonces, Pepe Botella. Muy bien. Como resultado de esto, Perú estaba en pleno virreinato, pero Perú estaba en pleno virreinato. Ya se estaban formando grupos criollos, ¿no? Los criollos que querían organizarse también, porque esta coyuntura va a hacer que se organicen los criollos, no solo en Perú, también en América, ¿ya? Se escribe, es Fontainebleau, ¿ya? Fontainebleau, ¿no? F-O-N, F-O-N, Fontainebleau, Blau se escribe, Fontainebleau, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando ya ocurre esto, lo que va a pasar es que por parte de España va a haber un rechazo. ¿Qué crees que va a pasar? En España se va a formar una junta central. Ellos consideraban, o sea, digamos que en España va a haber una resistencia. No piense usted que van a aceptar automáticamente todo lo que le van a decir, ¿no? Perdón, disculpen. Ya. O sea, en España se formó una junta central que era un grupo de peninsulares que, como es lógico, eran fieles al rey de España y lo que querían era su liberación. Pero mientras eso ocurriera, debían ser una resistencia contra la presencia francesa. ¿Te das cuenta? Pero la pregunta que le hago yo a ustedes es la siguiente. ¿Qué medidas tomaron? O sea, que ya está bien, ellos están en contra de la presencia española, pero ¿qué medidas tomaron? ¿Mm? ¿Cuál fue la idea? ¿Qué creen? Dijeron, convoquemos a representantes de América, ¿ya? Un ratito, mi chat, no sé qué pasa. Ya, listo. Ahora sí. Así que se decidió convocar a las famosas Cortes de Cádiz. Estas Cortes de Cádiz serían una reunión en la que los peninsulares, la resistencia española, tendría representantes de las colonias americanas. El objetivo era entonces que representantes de España, ya, representantes de España, peninsulares y representantes de las colonias asistan para debatir y ver cómo
organizada resistencia. Mientras tanto, ¿qué harían? Bueno, en esta Corte de Cádiz aprobaron los siguientes decretos. La primera, igualdad entre españoles peninsulares y españoles americanos. La primera gran medida. Ahora, seamos sinceros. ¿Por qué los españoles estaban aprobando esto? Hablo de una España que está ocupada por Francia. Los que están organizando estas reuniones son peninsulares, por decirlo así, leales al rey, de la resistencia, ya una junta central. ¿Por qué están haciendo esto? Porque, seamos sinceros, su temor es que las colonias se organicen y lleven a cabo su guerra de independencia, ¿sí o no? Claro, el mayor temor de ellos era que sus colonias se les rebelen, ¿o no? Y lo que va a pasar, precisamente, lo que va a ocurrir es que las colonias también empezaron a organizarse. Ahí está el asunto. Empezaron a organizarse para luchar. Pero, profesor, usted no me puede negar que hubo un grupo de fidelistas, ¿no? Se llama fidelistas aquellos que estaban a favor del retorno de Fernando VII. Entonces, son criollos, pero espérate, son criollos fieles al rey. Pero no todos los criollos, profe. Había criollos que también querían la independencia, querían separarse, claro, es cierto. Pero lo que también debemos tomar en cuenta ahora es que esta Junta Central les está proponiendo, ojo, les está proponiendo derechos iguales. O sea, le están diciendo, mira, se elimina el tributo indígena, se elimina la mita. Señores criollos, ustedes jurídicamente son igual a nosotros. Obviamente, ¿qué es lo que quieren? Que los criollos lo respalden, ¿no? ¿No te parece? Va a haber diferentes medidas. Por ejemplo, va a haber instauración de un gobierno representativo con ciudadanos con derechos iguales. ¿O no? Ahí está, ¿eh? Ellos también proponieron que los virreinatos podrían ser abolidos y ser reemplazados por un sistema de provincias. O sea, en vez de que sean virreinatos, podría ser un sistema de provincias. Pero que quede claro que todo esto estaban proponiendo en esa reunión con el ánimo de que los criollos les sigan respaldando. Sigamos. ¿Sabías que un peruano llamado Vicente Morales Duárez, llegó a ser el presidente de la Corte de Cádiz? ¿En serio? Un peruano llegó a ocupar esa posición tan alta. ¿Sí o no? La pregunta es ¿por qué? ¿Mm? Otra vez, ¿qué querían los españoles? Querían que los criollos sientan que como tienen los mismos derechos, ¿no? Entonces también pueden decidir juntos. La idea era que hay un gobierno con representatividad también de criollos. ¿Te das cuenta o no? Sin embargo, establece su Constitución de Cádiz y con esta Constitución de Cádiz prácticamente la monarquía absoluta estaba llegando a su fin. Ya no iba a haber monarquía absoluta. ¿A qué nos referimos con eso? Ya no tendría, por decirlo así, todos los poderes el rey. ¿Se da cuenta? Con esta monarquía absoluta,
El rey Fernando VII, Carlos IV, pues gobernaban eh, sin restricciones, pero en una monarquía constitucional significa que el mismo rey tendría que respetar las leyes, comenzando por la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se establece Constitución o la monarquía constitucional. Ahí está, ¿eh? ¿Qué te parece? Sin embargo, ¿cuál va a ser la reacción de un grupo de criollos separatistas? Porque claro, si bien es cierto, hubo criollos fidelistas que apoyaban a su rey en estas circunstancias, la pregunta es, ¿qué va a pasar en otras partes de América? Y la respuesta es que va a haber criollos, pero que están en contra. ¿Qué? Hay criollos que están en contra, criollos que quieren más bien, o sea, esta es una oportunidad para la independencia. Entonces, en diferentes lugares de América, Chuquisaca, Quito, La Paz, se forman juntas de gobierno. ¿Pero qué entiendo yo por junta de gobierno, profesor? Un grupo de criollos de las diferentes ciudades de América, a diferencia de los criollos fidelistas, estos criollos hablan de separarse de España, consideran que esta es una oportunidad que no se debe desaprovechar. ¿Te das cuenta? Pero eso que implica que los criollos organicen ejércitos. ¿Te das cuenta? Los criollos tendrían que financiar guerras de independencia, lo que implica pues inversión económica, ¿no? Seguramente los burgueses, los grandes comerciantes, habrían de invertir para conseguir la independencia. ¿Te das cuenta? En 1810 surgen juntas como Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Santiago, ¿sí o no? Pero, ¿quién gobernaba? Ya que un joven preguntó por ahí, ¿quién gobernaba el Perú en ese momento? Claro, era el virreinato, pero ¿quién gobernaba el Perú en ese momento? A ver, ¿quién me contesta? Yo los espero. ¿Quién gobernaba el Perú en ese momento? Claro, el virrey Fernando de Abascal. ¿Sabes tú cómo le llamaron a este virrey? El contrarrevolucionario. El contrarrevolucionario. Abascal más bien va a liderar la facción fidelista que va a apoyar la legitimidad de Fernando VII. Entonces, obviamente acá en el Perú, Abascal estaba a favor de que su rey Fernando VII siga en el poder. En un primer momento esperaban que regrese. A ver, ¿qué dice la historia? Porque, bueno, eso es más historia universal, ¿no? Que con el tiempo, Napoleón Bonaparte fue derrotado, ¿no? Napoleón Bonaparte es derrotado. ¿En qué batalla? A ver, es un clásico de clásicos. ¿En qué batalla pierde Napoleón Bonaparte? Un clásico de clásicos, ¿quién sabe?
En Waterloo, ¿no? Claro, pues, cuando el Imperio Español era invadida por España, luego España va a tener que luchar, y es más, España va a apoyar campañas contra los franceses. ¿No ve que Napoleón estaba afrontando unas coaliciones, uniones de ejércitos europeos contra Napoleón, sí o no? Así que Napoleón la estaba pasando mal. Si Napoleón la pasaba mal, ¿cuánta ayuda le podía dar a su hermano para que resista en España? ¿Te das cuenta? Por eso, si bien es cierto, eh, Napoleón lo apoyó a su hermano, invadió España. Napoleón también va a tener problemas, ¿no? Porque no sé si tú escuchaste hablar de la campaña de Rusia, luego vino la batalla de las naciones, todas esas batallas previas a que Napoleón sea derrotado, va a hacer que también las tropas francesas se debiliten. Entonces ya Napoleón no podía darle mucha ayuda a su hermano en España. Y así que los españoles van a lograr sacar a los franceses de su territorio, pues. O sea, eh, José I o Pepe Botella será expulsado también. Y cuando lo expulsen, ahora vendrá el retorno de Fernando VII. Y Fernando VII no estaba de acuerdo en absoluto con lo que habían planteado estos señores en las Cortes de Cádiz, ¿no? Sí o no, nada que ver, ¿ah? Cuando Fernando VII retornó, Fernando VII dijo, ¿qué Corte de Cádiz? Nada. Por Fernando VII se restablecía de una vez el absolutismo, ¿sí o no? Ahí está el punto. Por lo tanto, ahora en el Perú, el virrey Abascal la tenía difícil porque tenía que organizar campañas militares contra las juntas de gobierno en diversas partes de América. Tenía que pelear contra Chuquisaca, contra Quito. Chuquisaca es la zona de Bolivia, ¿no? Chuquisaca, Quito, Ecuador, La Paz, Bolivia, ¿no? Buenos Aires, Argentina, Caracas, Venezuela, Bogotá, Chile, perdón, Colombia, Santiago, Chile. A ver si te das cuenta, ¿en dónde no se formó junta de gobierno? Ahí piensa bien, ¿ah? ¿En qué lugar no se formó junta de gobierno? ¿En qué ciudad, mejor? ¿En qué ciudad? A ver, ¿qué ciudad importante falta ahí? La Chuquisaca, Quito, La Paz, Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Santiago. Falta Lima. Bien dicho. ¿Y la explicación cuál sería? Porque en Lima, que no había criollos que querían su independencia, no había, claro que había. Entonces, ¿por qué acá en Lima no se formó una junta de gobierno? La respuesta es sencilla. Estaba el virrey Abascal. El contrarrevolucionario no va a permitir que las fuerzas avancen. Resulta, por ejemplo, que los argentinos de la Junta de Buenos Aires querían ayudar al Perú, ¿sí o no? Claro, muchos criollos, por ejemplo, sabían que esta oportunidad de enfrentarse a Bascal iba a ser muy complicada. ¿Sabías tú que los criollos también van a buscar luego el apoyo de los indígenas? Qué interesante hubiera sido, ¿no? La semana pasada no vimos que los criollos, propiamente como grupo, como clase social, no apoyaron las rebeliones indígenas. Hubo casos muy individuales, ¿no? De criollos que sí apoyaban a Tupac Amaru, ¿no? Pero hablo como grupo social. Como grupo social, los criollos no apoyaron las rebeliones indígenas. Pero ahora que estaban luchando contra Bascal, se dieron cuenta que era necesario incluso buscarlos. ¿No te parece? Ya cuéntanos. Ese es el punto, ¿ya? Ahora,
¿Cuál era la clave del éxito de estos criollos? Que como se habían organizado en diferentes ciudades de América, Abascal tendría que emprender campañas a diferentes lugares, lo que implicaba que su ejército tenía que repartirlo o distribuirlos a diferentes partes de América. Si se hubiera centrado en un solo lugar, eso le hubiera facilitado las cosas a Abascal, pero no fue así, profe. Más bien, en diversas partes de América se hizo esto. Ya. Ahí está el virrey Abascal, ve. Él es Fernando Abascal. ¿Ya? Ahora voy a detallar más de los precursores. La semana pasada te hablé un poquito ligero, ¿no? Corrimos un poquito. Bueno, pero ahora tenemos tiempo, güey. ¿Está bien o no? Ahora sí te voy a hablar con más detalle de ellos. ¿Ya? Ahí está. Había precursores separatistas y precursores reformistas. A ver, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán es famoso por su carta a los españoles americanos. Una pregunta para usted. A ver, ¿por qué es tan importante para nosotros lo que hizo el señor Juan Pablo Vizcarra y Guzmán? A ver, ¿qué tal si recordamos que en las reformas borbónicas se ordenó la expulsión de los jesuitas? Cuando se decide expulsar a los jesuitas, lo votan a Abascal, o perdón, que estoy hablando, lo votan a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. ¿Qué? Sí, porque él era jesuita, ¿ve, profe? Correcto, él era jesuita. La orden era que todos los jesuitas se vayan del Perú. Pero, profe, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán nació en Arequipa. Como le estaba contando Ramírez Escalante, Norca, ¿no? Norca, ocurrió la expulsión de los jesuitas, ¿ve? Entonces, como él era jesuita, a él también lo votaron del Perú. Y él va a escribir su carta en el extranjero, en Europa. Y él va a hacer un llamado a los criollos. Es un llamado a los criollos. ¿Qué le dice a los criollos? Que hay que unirse. Eso le dice. Hay que unirnos. No podemos pelear solo los criollos, cada quien por su lado, ¿no? Los criollos de Argentina por su lado, los criollos de Caracas por su lado. No, 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 no. Lo mejor sería que nos unamos. ¿Está bien? Cuando Juan Pablo Vizcarra Guzmán escribe su carta, había otro precursor separatista, pero de Caracas, que era muy amigo de él. ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿qué precursor de Caracas, Venezuela, era muy amigo de Juan Pablo Vizcarra Guzmán? ¿Quién se acuerda? Francisco de Miranda. Excelente, Heidi Núñez. Francisco de Miranda. Ahora, Juan Pablo Vizcarra Guzmán escribe su carta a los españoles americanos y hace un llamado a los criollos. ¿Sabías que él se le llama el primer precursor ideológico? Claro, él exhorta a los criollos americanos o hispanoamericanos a conseguir la independencia. Pero, ¿qué es lo que llama la atención? Que cuando él fallece, él no pudo publicar su carta.
¿Su carta quién la va a publicar? Vuelvo a repetir, aunque él es el autor, él no publicó su carta. ¿Su carta quién la publica? Francisco de Miranda. Muy bien, Renata, excelente. Claro, es quien lo difunde, tienes razón. Quien lo difunde es, como dice Ángela, es Francisco de Miranda. Ahora mira, algunos dicen que Juan Pablo Vizcarra Guzmán y Francisco de Miranda trascendían sus fronteras, entonces pueden ser llamados también precursores continentales. ¿Qué? Sí, algunos consideran que a los precursores Juan Pablo Vizcarra Guzmán y Francisco de Miranda se les puede llamar precursores continentales porque su mensaje no solo dirige al Perú, también se dirige a otras partes de América. Porque Juan Pablo Vizcarra Guzmán hace un llamado a todos los criollos americanos. ¿Se dan cuenta? ¿Sabías que José Larribagüero, que luego llegó a ser presidente del Perú, fue precursor también? Claro. ¿Qué cosa nos habla él en las 28 causas? Es un folleto escrito, es un folleto donde expone 28 razones que justifiquen la emancipación de las colonias americanas. Claro, algunos le llaman simplemente manifiesto de las 28 causas para el... Su nombre exacto es Manifestación Histórica y Política de la Revolución de América, pero nosotros simplemente decimos las 28 causas, ¿no? ¿Sí o no? Él expone razones para que Perú sea libre. Él dice, por ejemplo, ¿no? Los intereses de la península están diametralmente opuestos con los de América. ¿Te das cuenta? ¿No? Es un llamado a la independencia. Ahí están tus precursores separatistas. Ah, pero hay uno más que debería mencionarte, ¿no? Ahí está. Ahora hablaremos un poquito más de él. José Faustino Sánchez Carrión. La semana pasada, poquito apurado, ya no se habló mucho, pero ahora sí tenemos tiempo para hablar de ellos. José Faustino Sánchez Carrión. A ver, ¿usted escuchó hablar acerca de cuando San Martín llega al Perú? San Martín eh, propone que el Perú sea una monarquía constitucional. ¿Ha escuchado hablar de eso? Sí. La propuesta de que Perú sea una monarquía. Bueno, resulta que no todos los criollos estaban de acuerdo con esa propuesta. Y uno de los criollos que se oponía era José Faustino Sánchez Carrión. Aunque la próxima semana daremos más detalles, ¿sabías tú que Sánchez Carrión va a debatir con los monarquistas en la famosa Sociedad Patriótica? ¿Sabías tú que San Martín en el protectorado crea la Sociedad Patriótica con el objetivo de que los criollos puedan exponer sus argumentos? ¿Sí? Los criollos podían argumentar si estaban de acuerdo o estaban en contra de la monarquía. No quiero adelantarme mucho, pero te comento,
que por los monarquistas estaba Bernardo Monteagudo, ¿ya? Bernardo Monteagudo. ¿Quién era ese señor? Uno de los cercanos de el señor, claro. San Martín tenía como ministro de guerra y presidente de la Sociedad Patriótica al señor Bernardo de Monteagudo. Y como es lógico, en la Sociedad Patriótica va a tomar la palabra Monteagudo y va a argumentar que Perú tiene que ser una monarquía por varias razones. Por ejemplo, dice que en una monarquía gobiernan personas ilustradas, instruidas, que han sido capacitadas para poder gobernar. Sánchez Carrión dio un argumento bien interesante. En una monarquía, efectivamente, gobiernan los nobles que son educados, instruidos, pero resulta que en las monarquías solo educan a la nobleza, pero en una república existe el principio de igualdad ante la ley y por lo tanto todos los criollos pueden ser instruidos. Y la idea en una república es que la educación sea accesible a las mayorías, no solo a un grupo de élite o nobleza. Hay un argumento que dio Sánchez Carrión por qué una república era mejor que una monarquía. Otro argumento que dio Monteagudo, claro, sí, tienes razón, por eso en Lima hemos dicho, ¿no? En Lima. Claro, en otros lugares, ¿a qué juntas van a ser rebeliones criollas? Rebeliones criollas. No, sí, ahí lo vamos a comentar, ¿ya? Dentro de un instante vamos a hablar de eso, Andrea, no te preocupes. Dentro de un instante hablamos de eso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sánchez Carrión empezó a desvirtuar los argumentos de los monarquistas. Por ejemplo, otro argumento de los monarquistas o los que estaban a favor de la monarquía, ¿cuál era? Otro argumento. Llegó a decir que por territorio grande, inmenso, extenso, ¿no? Un poco difícil de gobernar si es que no hay una autoridad así con las características de un rey, ¿no? Que tenga la visión para gobernar un territorio extenso. Y entonces Sánchez Carrión argumentó que más que la extensión del territorio, estaba en tener autoridades para poder descentralizar el poder, pero autoridades que representen a los sectores populares, ¿no? Autoridades que sean elegidas, no solamente que gobiernen nobles, que simplemente por ser recomendados, ¿no? Los nobles iban a gobernar. Pero otro argumento que da Monteagudo, por ejemplo, es que en las monarquías o que los peruanos están acostumbrados desde muy tiempos remotos a obedecer a un soberano, a un rey, que sí, dijo, por ejemplo, citó al pueblo incaico, ¿no? Ellos acaso no tenían un rey, un soberano, y estaban dispuestos a obedecerle, pero Sánchez Carrión les explicó de que si bien es cierto, los antiguos peruanos obedecían a un rey, no significa eso que necesariamente era la mejor forma de gobierno, porque en una república todos tienen acceso de igualdad de derechos y que en una república tú puedes elegir a tu gobernante. Esa es la diferencia. ¿Ve? En una república
Tú puedes elegir a tu gobernante. Ahí está el detalle. Así que los monarquistas estaban muy, muy incómodos con Sánchez Carrión. Estaban muy molestos a tal punto que Sánchez Carrión sentía que lo estaban espiando, siguiendo, y hasta empezó a temer por su vida, ¿no? ¿No será que los monarquistas querían atentar contra José Faustino Sánchez Carrión? No creas que exagero, ¿ah? Él tuvo que esconderse un tiempo, pasar a la clandestinidad, y por eso es que ya cuando se comunicaba, escribía firmando con seudónimo, pues. Solitario Sayán es un seudónimo, ¿ya? Entonces, cuando llegaba una carta, un documento y decía el Solitario Sayán, bueno, sus cercanos sabían que era él, ¿no? Los españoles se preguntaban, ¿quién es el Solitario Sayán? ¿Qué te parece? Pero entonces, ¿cuál es el argumento? Sánchez Carrión defendía el sistema republicano, ¿no? Por eso, una de sus obras importantes va a ser La abeja republicana. Ok, ahora hablemos de precursores reformistas. Resulta que también hubo precursores que estaban a favor de que España continúe. O sea, no pues que España se vaya, ¿no? Claro, pero obviamente Sánchez Carrión participó, pues, ¿no? Él participó en esa publicación. Esa es la idea, ¿ya? Como el Mercurio Peruano, pues, ¿no? El Mercurio Peruano también era un periódico donde colaboraban varios criollos, ¿ya? Claro, claro. Es el punto. Ahora hablemos de Fray Calixto. Resulta que los precursores reformistas lo que buscaban era que en la administración del gobierno español ellos puedan participar, pero para eso tenían que reformarse algunas autoridades. Por ejemplo, los criollos estaban a favor de que los corregimientos desaparezcan y que las autoridades que estén a cargo pues sean autoridades de preferencia criollas, ¿no? ¿Por qué? Porque conocen el territorio, conocen a las personas, pero si tú traes una autoridad española, peninsular, que ni siquiera conoce la realidad o el medio, podría gobernar muchas veces indiferente a las necesidades de la población. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea, los precursores reformistas querían que se hagan cambios o reformas. Por ejemplo, Fray Calixto escribe su exclamación reivindicacionista. ¿Qué cosa hizo Fray Calixto con eso? Le mandó al rey prácticamente una carta, ¿no? ¿Cuál es la idea? Ah, se dice que Fray Calixto era de Tarma, ¿no? Claro. Él denunció los abusos que sufrían los indios a mano de las autoridades españolas. Él le pide al rey que haga cambios, ¿no? Se comenta que él viajó a España y entregó personalmente dicho memorial al rey Fernando VI. Claro, ¿no? Según dicen, ¿no? Pero bueno, en todo caso, claro, al rey, ¿no? La pregunta es, le- claro, bueno, según se comenta, no lo llevó y lo puso ahí, ¿no? Según comentan, pues, claro, no son parte de lo que comentan los investigadores, ¿no? Pero la idea era que él quería una respuesta y esperaba respuesta
y seguí esperando respuesta y la respuesta no llegaba, ¿no? Ese es un antecedente, ¿no? Fernando, o diré, Fray Calixto, muchos lo consideran el primer precursor reformista, ¿no? Y más bien, la corona española se incomodó porque decía que este Fray Calixto estaba incitando a las rebeliones indígenas. Por lo tanto, lo atraparon, lo llevaron a España. Se dice que lo encerraron en un convento, ¿no? Ahí se dice que terminó sus días. Muchos consideran que él es el primer precursor reformista, ¿ya? Bueno, es como una referencia, ¿no? Pero ahora podemos hablar de uno de los más importantes precursores, definitivamente, ¿ya? José Baquijano y Carrillo, José Baquijano y Carrillo, va a ser importante porque en cierta ocasión el rey de España le va a encargar que dé un discurso de homenaje al rey o al virrey Jáuregui. Por cierto, José Baquijano y Carrillo era profesor universitario, claro, ¿no? Uno de los más grandes intelectuales que ha tenido el Perú. Se dice que incluso tenía un título del conde de la Vista Florida, ¿sí o no? Claro. Sin duda alguna, la obra más importante que se le recuerda es su discurso, pues, ¿no? El discurso, el elogio a Jáuregui. En ese discurso no atacó a- al virrey, no, lo que él hizo fue denunciar el abuso contra los indios. Él pide más bien que haya cambios, porque si no hay cambios, esto genera más rebeliones. Mm, claro, este es un discurso en la que se dice que él más bien le dijo al virrey que el pueblo podía compararse, ¿no? El pueblo podía compararse como un resorte. Bueno, si a un resorte tú lo presionas, presionas, oprimes, o sea, a un resorte tú lo puedes tener oprimido, presionado, pero siempre está tenso. O sea, a la primera el resorte puede saltar, liberarse, ¿no? Claro, pero para que el resorte esté ahí, tiene que oprimirlo bien, tiene que tenerlo presionado. Él estaba haciendo una analogía, una comparación. Él decía que así era el pueblo. Al pueblo tenía muy oprimido, muy presionado. Y como resultado, el pueblo empezó a rebelarse. Ahí está el detalle. Entonces, él no estaba contra, no, o sea, él no estaba contra el virrey directamente, o sea, no estaba atacándolo a él, estaba criticando el mal gobierno. Ahí está el detalle. Pero ¿por qué? Fue duramente, o sea, cuando él ya o dio el discurso, eh, el virrey sí estaba incómodo. No, sí estaba incómodo, porque al virrey le habían dicho
que era un discurso de alabanza. Sin embargo, más bien, él aprovechó para criticar, ¿sí o no? ¿Sabías que en ese discurso él planteaba que a los indígenas también se les debería considerar ciudadanos? Él también empezó a expresar de que muchos indígenas eran explotados, oprimidos y que, bueno, simplemente los españoles no hacían nada para remediarlo. Y que, por cierto, esto lo único que hacía era generar más rebeliones. Bueno, repetir, el rey quedó incómodo, pero no era un ataque personal, porque Baquija no es precursor reformista, no, era una crítica al gobierno o al sistema. ¿Qué era Hipólito Unanue? Hipólito Unanue es un personaje notable, porque Hipólito Unanue es un precursor polifacético, ¿sí o no? Se dice que era médico, naturalista, meteorólogo, profesor universitario, político. Claro, pues, ¿no? Sobre todo él es el fundador de la Escuela de Medicina San Fernando, que actualmente es facultad de la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? ¿Sí o no? Una de sus grandes obras es que él fue parte de la Sociedad Amante del País y colaboró con el Mercurio peruano, ¿sí o no? El Mercurio peruano buscaba difundir o sembró conciencia nacional. El Mercurio peruano difundió conocimientos acerca del Perú. Claro, si bien es cierto, era un periódico, pero se dice que era una obra erudita. En el Mercurio peruano van a escribir, claro, en el Mercurio peruano van a escribir eruditos diversos, claro. Pero Hipólito Unanue, en un primer momento, colaboró con los españoles porque era hasta consejero de los virreyes, claro. Él era consejero de los virreyes. Así que la otra semana te comentaré cuando llegó San Martín, se produce la conferencia de Miraflores, ¿ya? De la conferencia de Miraflores, ambos, San Martín y el virrey, mandaron delegados o representantes. Y curiosamente, el virrey Pezuela mandó como delegado a quién crees. ¿Quién crees que fue su delegado de, del virrey Pezuela? Polito Unanue. Claro, muchos dicen que por ser un criollo muy respetado, muy ilustrado, el virrey vio conveniente, ¿no? Enviarlo, como dando un mensaje. Los criollos están de nuestra parte. Más o menos ese era el mensaje, ¿no? Por otro lado, eh, tal vez el virrey lo que pretendía era decir, mira, los criollos tienen sus derechos. Cuando llegó Hipólito Unanue, él precisamente habló acerca de que los patriotas deberían aceptar y respetar de las Cortes de Cádiz esa constitución liberal. Pero de eso ya hablaremos cuando hagamos a Martín, ¿ya? Con el tiempo, Hipólito Unanue llegó a ser ministro de Hacienda de San Martín. Claro, también colaboró con Bolívar, pero claro, inicialmente también, cuando ya San Martín fue protector, llegó a ser su ministro de Hacienda. Imagínate, con el tiempo llegó a ser ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Sí, claro, muy bien.
Ahora hablemos de Toribio Rodríguez de Mendoza. Resulta que Toribio Rodríguez de Mendoza va a ser un maestro chachapoyano que va a tener a cargo el Real Convictorio de San Carlos. Un instante, por favor. Ay, no sé qué pasó. Disculpe. A ver, ya, ahí estamos. Resulta que Toribio Rodríguez de Mendoza recibió el encargo de dirigir este convictorio San Carlos. Él hizo grandes reformas. Él propone que se difunda los conocimientos de matemáticas, física, astronomía. También él propone creación de asignaturas vinculadas a la historia, la geografía del Perú. Pero sobre todo, difundió las ideas liberales de la Ilustración. Ahí está el detalle. Al difundir ideas de la filosofía y la Ilustración, muchos de sus estudiantes se van a sentir impulsados o animados a apoyar el proceso de independencia. Ahí está el detalle. Lo que hizo Toribio Rodríguez de Mendoza, en el fondo, es formar a los futuros próceres de la independencia. Por eso, no es broma, a Toribio Rodríguez de Mendoza le llaman maestro de los próceres. Sus alumnos van a ser conocidos como los carolinos. Convictorio de San Carlos, ¿no? Como estén en el Convictorio de San Carlos, a sus alumnos le van a conocer como los carolinos. ¿Qué te parece? Se dice que los carolinos van a ser conspiradores. O sea, son criollos que van a conspirar, pero claro, conspiraban contra España, pero a favor de la independencia del Perú. Una pregunta clásica es, ¿qué lugar se convirtió en el primer centro de conspiración de la independencia? ¿Tú qué contestarías? A ver, ¿qué lugar se convierte en uno de los principales centros de conspiración de la independencia? ¿Qué lugar? ¿O dónde? ¿Mm? Claro, el Convictorio de San Carlos. Excelente, Shirley, Alison, Ángela y todos los que han contestado. Precisamente, los alumnos, también contestó Ángela, eran llamados carolinos. Y estos carolinos van a conspirar a favor de la independencia del Perú. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a hablar de las rebeliones criollas. ¿Ya? Hablemos un poquito de Francisco Antonio de Sela. ¿Qué va a pasar con él? Vamos a ver. ¿Sabías tú que se le conoce como el primer grito libertario de Tacna? El primer grito libertario de Tacna. Resulta que él se subleva en Tacna en 1811. ¿Qué es lo que vamos a notar? Ah, claro. Mira, 1811 es 10 años antes de la proclamación de independencia de San Martín.
Pero hace un momento una joven me preguntó, profe, en Lima no se formó, pero, ya, en provincias sí hubo rebeliones criollas, pues, ¿te das cuenta? Criollos de Tacna apoyaron a Cela, o Francisco Antonio de Cela. ¿Cuál era la idea? La idea era recibir el apoyo de las tropas argentinas. Si de repente los argentinos de Buenos Aires, avanzando por el Alto Perú, ¿no? O sea, de Argentina podían entrar por el Alto Perú, por la zona de Bolivia, ¿no? ¿Te imaginas que hubieran llegado a tiempo? Lamentablemente, esos refuerzos que se esperaban de los argentinos podían llegar por el Alto Perú. Del Alto Perú ingresar, ir hacia la parte sur de Tacna y apoyarlo a Cela, ¿no? Pero lamentablemente no pasó eso. Francisco de Cela se enteró o supo que las tropas argentinas fueron derrotadas. Entonces ahora ese refuerzo no llegó y Francisco de Cela va a ser también capturado, ¿no? Lo van a llevar a Chagres, Panamá. Obviamente él es considerado uno de los próceres de la independencia, ¿no? Uno de los próceres, por supuesto. Claro, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Que él es uno de los primeros criollos ahí en Tacna que va a llevar a cabo un intento de independencia, ¿no? Pero lamentablemente las cosas no salieron como se esperaban y fue derrotado y él es enviado preso a Chagres, Panamá. Chagres, Panamá. Ahí lo enviaron, ¿no? Para que los criollos puedan. No le llamamos propiamente juntas, ¿no? Propiamente no se le llama juntas, ¿no? ¿No? Son rebeliones más que todo, ¿no? Pero algunos también suelen decir, ¿no? Que es un tipo de junta, ¿no? Ya, claro, claro. Digamos que no, el nombre no era tanto como junta, sino simplemente las rebeliones criollas, ¿no? ¿Ya? Ahora, en Huánuco, en 1812, se va a sublevar Juan José Crespo y Castillo. Cuando él se subleva, él buscó apoyo, pues, ¿no? De los famosos poblados eh, nativos. Claro, tanto Cela como Crespo y Castillo entendían que debían buscar el apoyo de las poblaciones indígenas, porque si no sería muy complicado. Se dice que él buscó el apoyo de indios panataguas, guamalíes, de Huánuco. Claro, los indios panataguas, guamalís, parte de la zona de Huánuco, ¿no? Ellos buscaron apoyarlo a Juan José Crispo y Castillo, pero lamentablemente va a ser derrotado también, ¿no? Si bien es cierto, ellos avanzaron a la zona de Ambo, pero el Berría Abascal, ¿ya? El Berría Abascal envía al intendente de Tarma, José González Prada, ¿ya? Sí, José González Prada va a combatirlos y hay una batalla, pues la batalla de Ambo,
algunos le hablan puente de Ambo, ¿no? La batalla de Ambo, eh, lo van a derrotar, ¿no? Lamentablemente, al final es derrotado. Se dice que al final Crespo y Castillo va a ser eh, ajusticiado en la Plaza Mayor de Huánuco. Entre las cosas que se comenta, o algunos investigadores dicen, es que cuando a Crespo y Castillo lo iban a ejecutar con la pena del garrote, según los investigadores, cuentan que Crespo y Castillo dijo, muero yo, pero mil se levantarán para ahorcar a los tiranos. Viva la libertad. Es lo que cuentan, ¿no? Que Crespo y Castillo dijo, muero yo, pero mil se levantarán para ahorcar a los tiranos. Viva la libertad. Lo ejecutaron en septiembre de 1812 en la Plaza Mayor de Huánuco. Pero mira, date cuenta de algo. 1811, Cela. 1812, Crespo y Castillo. Las rebeliones continuaban. ¿Qué pasa con Payardele? Enrique Payardele. Algunos le llaman el segundo, ¿no? No, sí hay. Juan, claro, Enrique Payardele, su hermano también Juan, ¿no? También su hermano Juan, claro. Se van a sublevar, van a llevar a cabo el llamado Segundo Grito y Libertad de Tacna. Hay Juan Francisco Payardele y hay Enrique Payardele, por si acaso. Eran hermanos, Juan Francisco y Enrique Payardele. Lo que buscaba también ellos era buscar el apoyo de los argentinos, el general argentino Manuel Belgrano. La idea era una acción conjunta, que los argentinos con Manuel Belgrano ingresen por el Alto Perú, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar? Lamentablemente, Enrique Payardele y sus tropas van a perder, ¿ya? Lamentablemente también serán derrotados, ¿no? En la famosa batalla de Camiara. Ya no hay problema, a ver, voy a retroceder. Ya no hay problema, voy a retroceder. ¿Quieres que retroceda un rato? Ya. ¿Qué vas a hacer captura, seguro? Ya no hay problema. Ahí está. Muy bien, continuamos. No hay problema. Y te estaba comentando de Payardele, ¿no? Payardele o Payardeli, ¿no? No hay problema. Se dice que ellos buscaron ayuda de los rioplatenses
¿no? O de la Junta de Buenos Aires con el general Manuel Belgrano. Lamentablemente, el general argentino Belgrano lo derrotan en una batalla llamada Vilcapugio. A los patriotas de Tacna no le llegó ese refuerzo, ¿no? Y es por eso que van a perder en Cañara. Lamentablemente se acabó la rebelión. Ahora hablemos de los hermanos Angulo. Los hermanos Angulo. Mariano, José, Vicente. ¿Ya? Perdón, ahí está. Esta rebelión va a ser muy importante porque va a ser en el Cusco. Va a ser unas rebeliones más fuertes, muy bien organizada, ¿sí o no? ¿Cuál es la idea? Estos señores buscaron el apoyo también de indígenas, pues sí o no. Se dice que van a luchar por grandes partes, ¿ah? Cusco, van a ir por Abancay, La Paz, Huamanga, Huanta, Andahuaylas, Huancayo, Arequipa. Van a buscar conseguir tener el control, ¿no? Pero lamentablemente poco a poco los irán derrotando. O sea, poco a poco las fuerzas españolas lo van a derrotar, ¿no? ¿Quién sería aquel que lo va a apoyar a ellos? Mateo Pumacagua, Mateo Pumacagua, en Humachiri. Lamentablemente, ahí también va a participar el joven poeta, le estuve comentando, el joven poeta Mariano Melgar, ¿no? ¿Sí o no? A ver si te acuerdas. Cuando estuvo joven, Mateo Pumacagua, ¿te acuerdas que te conté? Cuando estuvo joven, había apoyado a los españoles, ¿no? ¿Sí o no? Pero mira cuánto tiempo ha pasado, pues. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? Pasó más de 30 años. Más de 30 años. ¿Te das cuenta? No, Mateo Pumacahua sí, es verdad. En un primer momento apoyó a los españoles, pero luego se va a unir a la causa patriota. Se va a unir a los hermanos Angulo. No te estoy diciendo que ya los criollos se dieron cuenta que podían llamar o buscar apoyarse también en ciertos líderes indígenas. ¿Te das cuenta, no? Y si Mateo Pumacahua en su juventud peleó contra Tupamaru, luego va a pelear contra los españoles. ¿Te das cuenta? Mateo Pumacahua lamentablemente va a perder, va a ser derrotado en Humachiri, ¿no? Se dice que un brigadier llamado Juan Ramírez, el famoso brigadier Juan Ramírez, lo va a derrotar. Lamentablemente, eh, se dice que a Mariano Melgar, a este jovencito, también lo van a fusilar, ¿no? Según cuentan, esto es más que todo de lo que cuentan pues algunos biógrafos, ¿no? Algunos biógrafos dicen que cuando Mariano Melgar estaban a punto de fusilarlo, ¿no? Quisieron colocarle una venda en los ojos, ¿no? Quisieron poner una venda en los ojos. Y dicen que Melgar les dijo sobre, o sea, no aceptó que le pongan esa venda en los ojos. Y él dijo, no, póngansela ustedes, que son los engañados, porque América será libre antes de 10 años. Miren lo que dijo Mariano Melgar, ¿no?
Es lo que cuentan algunos investigadores, ¿no? Las palabras del joven Mariano Melgar antes de fallecer, ¿no? Interesante, ¿ah? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, muchachos, ¿qué les pareció? Hoy día hemos hecho ya con más detalle estos temas, hemos podido desarrollar. Yo hoy día voy a aprovechar también para hacer unas preguntas, pero más adelante. Lo que quiero ahorita es ya empezar a desarrollar las preguntas de la parte práctica y luego vamos a hacer diversas preguntas, ¿ah? También, ¿qué le parece? ¿Ya? Entonces dejo de compartir un instante y vamos a pasar ya las preguntas. Espérame un instante, por favor. A ver, a ver, a ver. Ya. Ya. Ahora sí, vamos a resolver la primera pregunta. Les espero. Vamos. Muy bien, en 1808 las fuerzas militares de Napoleón Bonaparte ocuparon España precipitando la crisis de la monarquía española y que posteriormente condujo a la captura de Carlos IV y Fernando VII y la designación de José Bonaparte como rey de España y sus colonias. Este hecho generó un rechazo de los súbditos del imperio que respondieron mediante. A ver, ¿qué has contestado? Sí, algunos le llaman la Junta de Cusco, Ramírez, claro. Sí, se habla de una junta, la Junta del Cusco, dicen algunos, amiga Ramírez, por supuesto. Claro, claro. Vamos a la clave, a ver. Primero dice, la formación de la resistencia antinapoleónica, ¿verdadero? ¿Sí hubo una resistencia o no? Se formó una junta central de gobierno, ¿está bien? ¿O no? Verdadero. Ya, siguiente. El surgimiento de junta de gobierno en toda América, ahí, ¿por qué está mal? Porque dice en toda América. Está mal, pues. Ahí está, ¿ves? Tres, el apoyo al principio de legitimidad monárquica que apoyaron, que era legítimo Fernando José Bonaparte. No, ¿cómo van a apoyar eso? Estaban en contra. Y a ver, cuatro, hubo juntas, podemos decir, ¿no? Claro, si queremos llamarlo juntas, puede llamarse. Claro, ¿no?
Profe, pero si son criollos que se organizan, ¿no sería una junta? Claro, algunos también le llaman así, sino que más le conocemos como la reunión de Guano, con Cusco, pero no hay problema. La 4 sí la podemos tomar como verdadera. Claro, entonces sería la A. ¿Está bien o no? Sería la A. Correcto. Ya. Letra A de abogado. Vamos a la 2. A ver, te espero. Resuelve, ¿ah? Pregunta 2. Bueno, se llama despotismo ilustrado al hecho de que hubo gobernantes, por ejemplo, Carlos III, Catalina de Rusia, María Teresa de Austria, que estaban de acuerdo con que hay algunas reformas a favor del pueblo, pero sin que el pueblo gobierne. La idea era conciliar los intereses de la corona con la del pueblo. Por eso que algunos emperadores hicieron cambios para evitar rebeliones, ¿ya? Para evitar rebeliones. Ahora esa es Europa, pues, ¿no? Esa es Europa, ¿ya? Ante el avance de las tropas napoleónicas en la península ibérica, en España, se convocaron a las Cortes de Cádiz, ¿ya? Importante asamblea de corte liberal que, entre otras medidas, declararon. Ya, vamos, sus respuestas, chicos, sus respuestas. Veo ahí respuestas, a ver, veo la D, la D, la D, la D, casi todos, ¿ah? A ver, Alison, Renata, Fabiola, Alison, Gabriel, Urpi, gracias, la D, doctor. La igualdad política entre España y América. Excelente, ¿ah? La 2, la D, doctor. La 3 iba a requerir que te concentres, ¿ah? Ya, concentración total. Vamos, inténtalo. Acá estoy yo, acá estoy yo. Inténtalo, inténtalo. Vamos, vamos, la 3. En las Cortes de Cádiz se produjeron tensos debates entre liberales, absolutistas y diputados americanos, ¿correcto? Los primeros lograron imponer sus ideas en la Constitución de 1812, aplicado en América solo hasta 1814, y que introdujo cambios radicales en el sistema político español como, a ver, no, es que, Antoinette, ya que tú tienes una pregunta interesante, es que no debes olvidar que va a haber dos tipos de precursores, precursores reformistas y separatistas. Igualito pasaba con los criollos, pe. Había un grupo de criollos fidelistas que estaban de acuerdo con que sí, hay que apoyar al rey. Entonces, inicialmente un grupo de criollos apoyaba que Fernando VII vuelva a poder todo, ¿no?
Pero otro grupo de criollos dijo, no, esta es una oportunidad para rebelarnos. ¿Te das cuenta, no? Había dos posiciones. Incluso en la Corte de Cádiz, como leemos en la pregunta, también había dos posiciones. Había liberales y había absolutistas, ¿sí o no? Ese es el punto, ¿ya? ¿Está bien? Gracias, Antoine, por tu pregunta. Excelente. Y vamos a la primera. A ver, primera, instauración de un gobierno representativo con ciudadanos verdadero, verdadero. Dos, eliminación de la monarquía contractual, contractual, tal vez quiso decir constitucional, ¿no? Pero igual está mal, igual está mal, ¿no? Si dijera absolutista, no dice eso, ¿eh? No, no, se va, se va, se va, se va. Tres, abolición del virreinato siendo reemplazado por el sistema de provincias. Es lo que planteaban, pues, ¿no? O sea, los liberales plantearon eso, que en vez de llamarlo virreinato, podemos llamarle provincia de España. Pero eso eran propuestas nada más. Porque cuando ya llegó el rey, ¿qué dijo? Nada. Cuando ya lo liberan a Fernando VII vino y borrón y cuenta nueva. Todo esto que estamos comentando es la corte de Cádiz, pe. No, pero la 3 sí queda. La 3 sí queda. Claro. Era una propuesta, pero sí. La 4 no. ¿Sabes por qué no? Porque más bien se establece libertad de prensa. Y ahí dice supresión. ¿Te das cuenta? No? Supresión es quitar. No, más bien se establece libertad de prensa. La A, uno y 3. La A, uno y 3. ¿De acuerdo? Ya. Sí, Fabiola. Fabiola, ¿me querías escribir algo, creo? ¿O preguntar? Claro, lo que pasa, Fabiola, es que esa era una propuesta de las Cortes de Cádiz. Claro, eso, o sea, por eso dice, ¿no? Las Cortes de Cádiz. Claro, ¿cuál es la idea? Que si todos tienen igualdad de derechos, entonces ya, pues, no le vamos a llamar virreinato, pero no sino algo así como un sistema de provincias. ¿Te das cuenta, no? Pero tú sabes que eso al final no se concretó. Claro, al final no se concretó. Eran propuestas, pues. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Es que monarquía contractual no es, ¿no? Sería constitucional, eh, pero dice eliminación. Lo que se elimina sería la monarquía absoluta, ¿no? La monarquía absoluta, ¿sí o no? No, claro, porque son, o sea, lo que yo quiero decir, Fabiola, es que son propuestas propias de la Corte de Cádiz. Mientras, claro, mientras el rey eh, no estaba, esas son decisiones que tomaron en la Corte de Cádiz, la Junta Central, pues. El problema radica cuando ya viene el rey y el rey dijo, ¿sabe qué? Eso no rige. Mejor dicho que fue momentáneo, pues, Fabiola. Fue momentáneo, ¿ya? Ese es el punto. Listo, entonces sería 1 y 3. 4. 4. 4, a ver, 4. Piensen, piensen. Súper bien, excelente, muchachos. Dice las noticias sobre la crisis de la monarquía española
alcanzaron a las colonias españolas en América, las cuales tuvieron un rechazo unánime a las autoridades francesas en la península e iniciaron la formación de juntas de gobierno. Estas se caracterizaron en principio, obviamente, dijeron que eran fieles a su rey, ¿sí o no? Claro, ellos dijeron, no, sí, ellos querían resistir la presencia francesa. Eso implicaba fidelidad a su rey, Fernando VII Borbón. La A de abogado, perfecta, la A de abogado. A ver la 5. Sí, Ramírez, puedes preguntar. Escribe nomás. Al principio, escúchame, al principio hubo juntas que estaban, por decirlo así, con una posición fidelista. Luego ya un grupo de juntas dijeron, no, vamos a luchar. Lo que pasa es que los criollos, vuelvo a repetir a Ramírez, había un grupo que era fidelista y había un grupo que era separatista. Ahí está el detalle, ¿ya? O sea, no todos los criollos estaban de acuerdo, ¿va? Con lo mismo. Había grupos que decían, no, aún debemos apoyar al rey, ¿no? ¿Te das cuenta? Cinco, cinco. Ahí veo algunas respuestas, ya. Veo algunas respuestas. En el contexto de la formación de la Junta de Gobierno en América, en el Perú, el virrey Fernando Abascal lideró la facción fidelista que apoyó la legitimidad de Fernando VII. Con relación a esta posición política e ideológica, determina el valor de verdad o falsedad. A ver, Fernando está hablando de Abascal, ¿sí o no? Como está preguntando acerca de Abascal, la pregunta es, ¿qué hizo Abascal? Uno, combatió las ideas liberales de la Corte de Cádiz. ¿Qué dices? Sí, no, es que Abascal apoyaba el absolutismo. No que, por eso te digo, o sea, los mismos españoles estaban de acuerdo. Además, ¿qué decía ellos? Que iban a ser provincias, ¿sí o no? Y Abascal, ¿qué cosa dijo? No estaba de acuerdo. Por eso Abascal combate las ideas liberales. Está en contra, pe. Dos, cuestionó la represión. No, ¿cómo va a cuestionar si él era el primero en reprimirlos? Él no lo cuestionó, más bien él es el primero en reprimirlas. Falso. Atacó a la campaña criollas, verdadero. Él es el que le enfrenta, ¿no? A Cela, a Crepo Castillo, Payardelle, los hermanos Angulo. Abascal los enfrentó. Financió. ¿Cómo va a financiar? Pe? Nunca. Abascal no los va a financiar nunca, ¿sí o no? Entonces, verdadero o falso, verdadero o falso. La B. ¿Está bien? Muy bien los que han marcado la B, les felicito. Muy bien los que marcaron la B. 6. Ahora, pe, ahora. Ahí está una imagen todavía. Te espero, te espero. Ya, pero un momentito. Tú lo que tienes que ver es qué te dice la imagen, ¿ah? Cuidado. ¿De qué trata la imagen? ¿Mm? ¿De qué trata? Tienes que concentrarte en eso. ¿De qué trata la imagen? Ya, entonces mira, la primera. Dice, la siguiente imagen representa el acontecimiento que formó parte de la crisis de la monarquía hispana. Ok. Este acontecimiento desencadenó una serie de eventos. A ver, ¿qué evento desencadenó? Veamos.
como la idea es ver la imagen, entonces es la primera. La primera está bien, porque tú ves que la corona de España dice, ¿no? Ves Carlos IV y Napoleón, ¿no? ¿Sí o no? O sea, es como que si el rey dijera, como que si el rey dijera ya, Carlos IV, así que tu hijo te quitó el trono, pero no, Carlos IV renuncia, o sea, renuncia a Fernando VII, Carlos IV, y al último le dan el trono a Fernando VII, ¿no? O perdón, al hermano de Napoleón. ¿Qué están haciendo ellos? Es una abdicación. O sea, la primera está bien, la primera tiene que estar, ¿ya? La segunda, claro, cuando pasa esto, inmediatamente en España, ¿qué ocurre? La Junta Central. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué es la Junta Central? Los que se oponen a eso. Está en España, los fidelistas. ¿Está bien o no? O sea, uno y dos estaría bien. Tres, no, eso es después, pe. Y cuatro, es verdad, pero también es después. Claro, pe. Es que el detalle es que la tres es muy posterior. Muy posterior. Y la cuatro también es después. Por eso te dice, céntrate en el cuadro. En el cuadro es la primera, sí. ¿Y qué ocurre? La segunda también. Y luego ya se forma la Corte de Cádiz y después todavía la consolidación, eso ya es posterior. Por eso que la respuesta sería la A. Es que la pregunta está en función a la pintura, en función al cuadro. ¿Me entiendes o no? Un joven dirá, profe, pero la 4 es verdad, pero es después. El detalle es que es después. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, sigamos entonces. La 6, la A de abogado. 7, 7. Claro, es que la Junta Central es antes y después se convoca a la Corte de Cádiz. Claro, es antes. Porque mira, ve, eh, la abdicación de Bayón es 1808. ¿Te das cuenta o no? 1808. Y por eso se forma una Junta Central de Gobierno. ¿Te das cuenta? Y la Corte de Cádiz todavía va a ser posterior, de 1810 a 1814 todavía. ¿Está bien o no? Por eso que es posterior, pe. Es posterior. ¿Ya? Y la imagen es sobre lo que pasa en ese momento, ¿me entiendes? En ese momento, abdicación y en España en respuesta forman junta. Y de ahí ya después se convoca a la Corte Cádiz. ¿Estamos de acuerdo? Ya, 7. Aquí la pregunta es, ¿por qué dice, en ese sentido, los indígenas se sumaron al movimiento por... ¿Cómo se van a sumar si tienen desconfianza? ¿Te das cuenta? No puede ser, pe. Si tuvieran desconfianza, no se sumarían. Entonces la A, chao. La uno se fue. Viene la uno, ya no. Dos, buscar eliminar los cacicazgos. Que ellos buscaban, los indígenas buscaban eliminar los cacicazgos. No, buscaban la independencia. Tampoco. O sea, ya van dos que se van. Tres, ¿qué afecta al indio? ¿No es la mitad? ¿Y los impuestos? La tres sí, porque los indios quieren que se elimine la mitad.
Por eso apoyaron, pe. Entonces la 3 queda. 4, abolir caja de comunidad y tributo indígena. No, pero ese no era el punto, porque precisamente las Cortes de Cádiz eliminaban eso, ¿no? No, lo que buscaban es que se acaben la mitad y los impuestos, pe. O sea que la 3 es perfecta. La 3 es perfecta. ¿Sí o no? Claro, claro, también la 2 tiene que ver con la Tupamaru, ¿no? Tiene bien, tiene razón. ¿Ya? Listo, entonces la 3, la A. 8. Ah, cuando los nativos no tenían para pagar tributos, había como un fondo. Había un fondo, la caja de comunidad como un fondo digamos, la provincia, ¿no? Del pueblo para cubrir los tributos, porque siempre debían llevar tributos, ¿no? Y entonces eso están de reforma borbónica, pues. Claro, ya, pero mira, quiero que te des cuenta de algo, ¿ah? Te está hablando de Tacni Cusco, ¿o no? Es verdad que España lo apoyaba a Fernando Abascal, es verdad, pero mira la B, mira la B. ¿No se supone que se esperaba ayuda de las tropas bonaerenses y no eran derrotadas? ¿Qué hubiera pasado si esas tropas de Argentina ingresaban al Perú y ayudaban a Cela, a Payardele o a los hermanos Angulo? Entonces, por eso que mejor repite la B, porque la A se sobreentiende, pero la razón que hace que fracasen es que el apoyo que esperaban no llegó. ¿Te das cuenta? La B de bueno es mejor respuesta. ¿Ya? La B de bueno. Ya terminamos ya la 9. Vamos a la 9. Vamos a la 9. ¿Qué hicieron ellos? ¿Buscaron a quién? ¿Te acuerdas o no? Sobre todo en Huánuco, ¿ah? En Huánuco más, ¿no? Buscaron que líderes indígenas ayuden. También, caciques, claro. La 9 la B. La 9 la B de bueno. Y ya la 10 ya. 10. No, de Huánuco es Crespo y Castillo. De Tacna es Cela. Francisco de Cela es en Tacna y en Huánuco es Crespo y Castillo. A ver, espérate, 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 espérate. Vamos a ver. Ah, no, en todo caso es un lapsus, pues no que se puede corregir, ¿no? Ponemos ahí 1812, Crespo y Castillo, pues, ¿no? Claro, claro. Porque al decir rebelión de Huánuco, es un pequeño lapsus, pues, que se puede corregir, ¿no? 1812, ponemos ahí Crespo y Castillo, pues, ¿no? Tiene razón, una corrección, ¿no? Una corrección se puede hacer ahí, ¿ya? Porque dice rebelión de Huánuco, pues. En Tacna también hubo apoyo. Sí, vale la aclaración, te agradezco. Andrea, vale la aclaración. Podemos poner ahí la rebelión de Huánuco en 1812, liderada por Crespo y Castillo, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Lo corregimos nomás. Gracias. Y la 10, a ver, la 10.
Muy bien. ¿Cuál sería la última? 4-1, ¿está bien? 4-1, 4-1, 3-2. ¿Sí? Muy bien. La D, 2-2-3. El problema es que son hechos casi contemporáneos, ¿no? Casi contemporáneos, ¿no? Porque, a ver, la de los hermanos Angulo se sublevan el mismo año, pero ¿no? ¿Sí o no? El problema es que se sublevan el mismo año. Claro, pero más se centra pues en 1815, ¿no? Que debería ser las rebeliones propiamente, ¿no? Por ese lado lo ven, ¿no? O sea, las rebeliones propiamente se dan, si bien es cierto, 1814, pero en 1815 van a ser todas las rebeliones. Por ese lado lo están viendo, ¿ya? Entonces, por eso daríamos la C, la C de campeón. En realidad prácticamente son hechos contemporáneos, ¿no? Prácticamente son contemporáneos. Pero las rebeliones propiamente de Angulo ya se dan para de 1809 para 1815. Por eso que sería último. ¿Está bien? O perdón, es el detalle, ¿no? Yo doy más la C, ¿ya? La C de campeón. Sí, muy bien, campeones. Acabamos de concluir por hoy. Muchas gracias. Cuídense bastante. La 10, damos la C, ¿ya? Cuídense bastante. Claro, claro, claro. Cuídense, cuídense. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.